y me da una oportunidad más de estar aquí. Le quiero dar también gracias a las líderes de la escuela dominical que me dieron esta oportunidad. Estoy un poquito nerviosa. Le voy a pedir al pastor si puede orar por mí antes de empezar. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, en su nombre, gloria. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, amado Dios, ponemos en tus manos la vida de tu hija, Padre. Te pido que tú seas inspirando tu palabra en su mente y en su corazón, y que tú le des, Señor, esa libertad para expresar lo que has puesto en su corazón, que lo pueda expresar ante el pueblo, y nos des, Señor, la sabiduría, Señor, para recibir tu palabra. Úsala en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como están en pie, hermanos, le voy a pedir que si me acompañan a 1 de Samuel 17, 14, por favor. Me indican con un amén cuando ya lo tengan. 1 de Samuel 17, 14. Se lee en el nombre de Jesús. Y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl. Le voy a pedir que si también me acompañan a 33. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Se pueden tomar esos asientos? En esta mañana yo quiero predicar sobre la historia de David. David era un joven que fue llamado por Jehová para ser rey de Israel, pero antes que eso, el primer rey de Israel era Saúl, pero Jehová quitó a Saúl de ser el rey de Israel porque desobedeció su palabra y no hacía los mandamientos que Dios le mandaba. Entonces, Jehová le llamó a Samuel que fuera si me dan un momento. Jehová le había llamado a Samuel para que fuera a Belén para ir a ver los hijos de Isaí, que traía 8 hijos, y en el capítulo 16 hablaba sobre cuando Samuel fue a Belén y estaba viendo los hijos de Isaí. Entonces preguntó que viera a todos sus hijos. Cuando llegó, le enseñó a Abinab, que era uno de sus hijos, le enseñó a Samá y le enseñó a sus otros 7 hijos. Entonces Samuel le había dicho a Isaí que si ellos todos sus hijos. Entonces él le respondió diciéndole que no, que él traía uno más menor que presentaba a las ovejas. Y dijo Samuel a Saí que si lo podía traer, porque como los otros 7 no fueron llamados para Dios, entonces le llamaron al otro, y el otro era David. Amén. Entonces, en el capítulo 17, versículo 12, dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. De todos los hijos que Isaí traía, escogió al más menor, que era David, y le dijo a Samuel que agarrara el cuerno del aceite y lo ungiera, porque él iba a ser llamado, y delante del Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces Saúl se enceló porque no le gustaba que que Jehová escogió a David. Entonces en 1 Samuel 16 del 17, aquí es cuando David ya era llamado de Jehová, y era cuando Goliat, y le llamó, él era un filisteo, y él en el 7, me dan un segundo, en el 17:8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Eso era lo que Goliat había dicho. Quería pelear contra alguien,
Entonces querían que le llamaran a alguien para que peleara con él. Y era David el llamado. Entonces en el 14 dice, y David era el menor, siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Nadie pensaba que David podía ir contra Goliat, porque Goliat era como más grande, más fuerte. Y David nomás era un menor y que representaba a las ovejas. Entonces, cuando David no sabía qué hacer, él lo oró a Dios y le clamó y puso toda su confianza en él, diciéndole que él no sabía por qué era llamado, él no sabía por qué hizo lo que hizo. Entonces, en el, ¿cómo se llama? Den un fuerte aplauso, hermanos. Luego David se enteró que él iba a ir contra Goliat. En el 42 y 43 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo, pero para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Goliat no le gustaba que ponieron a David contra él porque pues se sentía como su estima se bajó porque era un niño contra Goliat, y Goliat era más fuerte. Entonces David le clamó a Jehová diciéndole que le ayudara y le diera las fuerzas que necesitaba. Y aquí dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos habla con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él os entregará nuestras manos. Amén, entonces, den un fuerte aplauso, hermanos. Entonces, como Goliat, él ponía su confianza en Saúl, él no la ponía en Jehová, porque Saúl era el primer rey de Israel. Amén. Pero David era diferente porque él era llamado. Él ponía toda su confianza en Jehová y él era el segundo rey de Israel porque Dios conocía lo que tuvo y David en su corazón, que él sabía que David lo hacía todo para Dios. Amén. Para glorificarlo. Entonces cuando llegó el tiempo de Goliat y David para que pelearan, David le había pedido a Dios y le estaba orando. Entonces cuando llegó a la línea para que él fuera contra David, metió en su bolsa y agarró una roca, nomás se la tiró a Goliat y el filisteo cayó, que el filisteo Amén. era Goliat. Y desde ese tiempo Saúl tenía envidia en él porque vio como Dios estaba con David y no con Saúl. Entonces desde ese tiempo Saúl mandó a mensajeros para que fueran a buscar a David y lo fueran a matar. Pero cuando esos mensajeros fueron a buscar a David, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y Saúl se molestó. Entonces le mandó a otros mensajeros para que fueran y mataran también a David, y ellos también vinieron sobre la presencia del Señor. Entonces mandó a la tercera vez otros mensajeros para que mataran a David, pero ellos también sintieron la presencia de Dios. Entonces Saúl estaba bien enojado porque él quería que David se muriera porque traía muchos celos de él, porque Dios estaba con David y no con Saúl. Entonces, como Saúl vio que los grupos de mensajeros que mandó sintieron la presencia de Dios, se enojó y él mismo fue para buscar a David. Y luego cuando llegó ahí cuestionó, ¿dónde está David y Samuel? Le dijeron en dónde estaba. Cuando él mismo fue, porque su plan era para matar a David, la presencia de Dios vino sobre él también. Y enseña cómo todos nosotros podemos hacer como David, podemos ser llamados como él, porque la edad no importa cuando Dios nos puede llamar,
puede usar a cada uno de nosotros, a cada niño que está aquí, a cada joven, a cada adulto que está aquí, porque nomás Él lo que mira es el corazón. Entonces Él había visto que el corazón de David era bueno, que Él sabía que David ponía toda su confianza en Él. So, cuando David fue contra Goliat, Dios estuvo con él. Cuando los mensajeros querían matar a David y también Saúl, Dios estaba con él, porque Él sabía lo que estaba dentro del corazón de David. Den un fuerte aplauso, Señor. Yo escogí esta historia específicamente porque como es escuela de niños y aquí enseña cómo David fue escogido de una edad muy pequeña. Entonces enseña cómo Dios puede llamar al que sea de cualquier edad, no nomás son a los líderes o a los sugieres o a los diáconos, puede hacer a quien quiera, como a cada niño que está aquí. Dios nos puede llamar a los que sea. No, a veces no es nomás la imagen en que nos vemos o cómo nos actuamos, pero sino Él mira nuestro corazón adentro y mira de qué manera queremos hacer nosotros con Dios. Den un fuerte aplauso, hermanos. Tener a Dios, específicamente para los niños y los adolescentes y los jóvenes que están en la escuela, pasan por muchas tentaciones porque pues yo misma también, yo no soy perfecta. Hay muchas tentaciones en las escuelas, en las tiendas, donde sea, siempre van a haber tentaciones y más para los niños y los jóvenes porque a veces queremos ser como nuestros amigos o queremos ser cool, no. A veces también we think that just because what our friends do, we're going to think we could do it too. But we were called, we are the light in the darkness. Somos la luz de las tinieblas. Nosotros tenemos que representar que nosotros somos hijos de Dios. No tenemos que ser como nuestros amigos o como alguien más porque no somos. Cada persona que está aquí en esta mañana, todos somos escogidos de Dios porque cada persona que llegó aquí hoy no fue coincidencia, sino fue porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Dios nos ha traído, Dios nos ha conocido desde la vientre de nuestras madres. Él nos ha escogido y cada uno de nosotros aquí cada uno puede ser un pastor, un diácono, puede ser más de lo que es. Nomás es de que nosotros nos prestemos al Señor. Nomás es de que nosotros dejemos guiarnos por el Señor y por el Espíritu Santo, porque sin Dios no somos nada. Amén. Sin Dios no podemos vivir, porque Él fue el que nos dio la vida. Amén. ¿Ya no falta aplausos, hermanos? Nosotros como cristianos no va a ser fácil para cuando nos entreguemos al Señor. Amén, amén. Siempre que yo desde que den un fuerte aplauso, hermanos. Yo digo que de verdad sí no es fácil ser cristiano porque yo he visto cómo Dios ha trabajado en la vida mía y en la de mis padres y no ha sido perfecta. Mis padres han pasado luchas, yo las he pasado a veces con ellos y yo digo que no es fácil porque ser cristiano no nomás es de estar feliz, a veces pasamos por problemas o a veces pasamos por unos propósitos que en ese tiempo no lo vemos, pero ya después de eso vemos por qué Dios hace las cosas que hace. Yo sé que cada niño aquí, cada adolescente, cada joven, cada adulto ha pasado por cosas también, porque todos hemos pasado, pero
it's better to be with God than to be without Him. It's better to face our problems than to face them without Him. Es mejor pasar nuestros problemas con Él que sin Él. Porque con Él, Él nos guía, Él nos da las fuerzas, Él nos da todo lo que tenemos. Porque la vida no es de nosotros, es prestada. ¿Cómo se llama? Cuando yo tengo un testimonio chiquito. Yo desde que traigo unos 10 o 11 años, yo era como, yo siempre estaba triste, a mí no me gustaba levantarme, yo siempre lloraba cada noche y le decía a Dios que me llevara, porque yo no quería estar aquí y el enemigo me metía muchas cosas de que nadie me quería, de que yo no valía. Y así se quedó por años, desde que yo le dije al Señor que yo ya no quería estar así. Y luego, después de unos meses, había llegado el campamento de jóvenes y yo no quería ir, pero mis padres me dieron un empujón para que fuera. Y yo invité a mi hermana y yo no sabía qué hacer, yo no quería ir. Porque yo sabía que Dios me conocía a mí, pero yo no lo conocía a Él. Amén, amén. Entonces, orando y llegando al campamento, yo le dije al Señor que me mostrara algo, que me enseñara algo, que me hablara. Entonces, yo llegué al campamento y en esos 3 días yo lloré, yo me reí, yo pude sentir su presencia, pude hablar en nuevas lenguas. Y luego unos meses después de que llegué, fui bautizada, como muchos pudieron estar aquí para eso. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre ha estado a mi lado, aunque algunas veces cuando estamos con los problemas o estamos pasando algo, es cuando menos sentimos que Dios está con nosotros, porque decimos, ¿por qué estoy pasando esto? Y nomás nos golpeamos y a veces le echamos la culpa al Señor, pero entre esos problemas y esos procesos es cuando más tenemos que poner nuestra fe en Dios, es cuando más encontramos a Él, ahí es cuando se ve cómo somos con nosotros con Dios, ahí es donde nuestra fe se sube más, ahí es cuando, porque entre esos procesos, muchos de nosotros por eso estamos aquí, porque Dios nos permite tener problemas para que no nos vayamos, porque si nuestra vida fuera toda fácil y estará toda llena de pura risa, pues no hubiéramos estado aquí, porque todos nosotros tenemos problemas, tenemos algo que estamos pasando en nuestras vidas, y yo le doy gracias a Dios porque siempre me ha cuidado. Y a veces cuando yo no lo sentía, yo me echaba la culpa, que era porque las cosas que pasaban era porque nadie me quería, o las cosas que pasaban también pensaba que nomás pasaban porque sí, pero ahora que lo miro en un diferente perspective, de una diferente manera, miro que lo que Dios hace no es en vano, lo que Dios hace es por una razón, lo que Dios hace es porque está tratando con nosotros, lo que Dios hace es porque nos ama, y lo que Dios hace es porque Él sabe nuestras vidas y Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Y ahorita, que es más importante porque el mundo está más despesado, es importante que nosotros oremos a Dios, nos acerquemos más, los que no están bautizados se bauticen, que podemos alabarle a Dios cada día sabiendo que Él va a venir, porque muchos en los últimos tiempos van a salirse de la iglesia, van a querer hacer otras cosas que no benefician a Dios. Amén. Pero es cuando más tenemos que acercarnos al Señor Jesucristo, porque Él es la gloria, Él es todo de nosotros, Él nos ha dado la vida y Él va a llegar pronto, menos de lo que nosotros esperamos, porque nosotros no vamos a saber cuándo va a venir, pero Él sí sabe. ¿Cómo se llama? As I was saying, temptations can be hard for children, for youth. Tentaciones pueden ser difíciles para los jóvenes más que nada y a los niños,
porque en la escuela miramos otras personas, miramos otras cosas que están en el mundo, mientras nosotros no. So, a veces sí queremos hacer cosas porque el diablo nunca duerme. Él siempre quiere tratar con nosotros para que seamos como ellos, pero Dios nos ha llamado para ser diferentes, no nos ha llamado para ser como ellos. Y every time that you feel like a temptation, you could always pray to God, you could always read your Bible, you could always, if you don't know what to do, you could just talk to Him as a friend because He is our friend. When you don't think you're hearing Him, He hears you, He knows what He's doing in your life. You just have to trust the process. Como le decía en inglés, que cuando sentamos tentaciones, nomás podemos orar, hablarle al Señor, leer nuestras Biblias. Él es como nuestro amigo, so, si no sentimos que Él nos escucha, Él sí nos escucha. Amén. Él está hablando en nuestras vidas cada día. Cada persona que está aquí en esta mañana ha sido escogido por Dios. No llegaron ustedes aquí nomás por llegar. Si Dios los trajo aquí es por un propósito que tiene en su vida. A veces cuando sentimos que Dios menos nos habla o menos nos escucha, es cuando más nos escucha. Porque los problemas que tengamos, o a veces nomás cuando nos sentimos tristes, es cuando más tenemos que pensar y entender que por lo que estamos pasando no es por ninguna razón, sino es porque Dios nos ha llamado. Y así fue con David. Por eso yo escogí esta específica historia, porque aquí enseña cómo era Saúl y cómo era David. Saúl era alguien que no de verdaderamente agradaba a Dios, porque después de que él fue el primer rey de Israel, él desobedecía a Dios, no hacía lo que era llamado para hacer. Entonces Dios lo quitó de Israel. Dios lo quitó de Israel como ser rey. Entonces él sabía que David, su corazón sí, it was sincere, like he did have what God was looking for. Era lo que Dios estaba buscando. David sí era de verdadera hijo de Dios. Él tenía fe en Dios. Cada vez que algo pasaba en la vida de David, él nomás oraba y inclinaba su rostro para que Dios le ayudaba, porque así tenemos que hacer como David. Cada vez que haya una cosa que no sabemos qué hacer, o problemas que no sabemos qué hacer o cómo sentirnos, nomás hay que orarle a Dios como David lo oró. Y cada vez como Dios vio que David sí traía su corazón lleno de él, Dios, entre todos esos problemas, Dios estaba con él, Dios le ayudó y Dios lo escogió porque él lo conocía. Entonces así Dios puede ser como nosotros, como fue como David. Y nomás tenemos que tener ese corazón lleno de él, de querer hacer lo que él nos ha llamado a hacer y ser su siervo. Y es más difícil hacerlo cuando estamos en el mundo, porque pues el mundo tiene muchas tentaciones y no es fácil, pero como David siempre tuvo Jehová primero, así lo tenemos que tener nosotros. We have to have God first besides everything. We can't do stuff and not ask God about it, because He's first, you know. So every time there's something that there's a plan that you have to do, or like an obstacle, you could always pray to God about it first, because He'll always give you the right answer and not the wrong one. And in school too, like when you're feeling like you're left out or that you're different, that means because you are. God has chosen you to be different, not to be like your friends or other people from school. God has chosen you to be who you are. Be a child of God and not a child of the enemy. Dios nos ha escogido para ser hijos de Dios, no hijos de Él y no hijos del demonio. Es diferente cuando estamos en la escuela y miramos que no somos los mismos, porque no somos. Es diferente cuando estás en los caminos de Dios y cuando no estás. Cuando no estás,
you could see the difference. Podemos ver la diferencia cuando sí eres hijo de Dios y cuando no eres. Entonces todos que estamos aquí somos llamados para ser hijos de Dios. Somos llamados para ser como David. Denos otro aplauso, hermanos. Pero en esta historia también David no era perfecto. David también, ¿cómo se llama? Él tuvo tentaciones y él pecó con Betsabé. Pero Dios sabía el corazón que tenía y lo perdonó porque él traía misericordia de él. Porque Dios sabía que aunque David a veces no era perfecto y sí cometió cosas que no debía de hacer, Dios tuvo misericordia de él porque él supo lo que estaba en su corazón. Y así es con nosotros. Sometimes like we do stuff we're not supposed to. Hacemos cosas que no debemos de hacer, pero si Dios mira lo que está en nuestro corazón, Él tiene también misericordia de nosotros, porque Él sabe que sí es difícil, pero no es imposible. Él sabe que no somos perfectos porque somos humanos. Él sabe que a veces no vamos a hacer las cosas bien o no vamos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, pero Él sabe que cuando de veras sí ponemos nuestro corazón, nuestra vida en Él, Él sabe que sí somos hijos de Dios. Den un fuerte aplauso, hermanos. A veces cuando en esta historia vimos cómo David tenía que ir por procesos como Saúl mandando personas para que lo mataran, y vio cómo muchos no lo odiaban. Vimos cómo también tuvo que tener una pelea contra el filisteo Goliat, pero entre cada proceso, cada vez David sentía más el amor de Dios, cada vez su fe estaba siendo más grande, cada vez David pudo ver la mano de Dios y porque entre todos los procesos David nomás le creía o le oraba y él tuvo fe en Dios, más con Saúl no, por eso lo quitaron de ser el rey de Israel, porque él era desobediente. Él no hizo lo que Dios le llamaba a hacer, mientras David sí. Y así es como nosotros tenemos que ser como David y no como Saúl. Porque Saúl es como un ejemplo de lo que el mundo es. Desobedece al Señor, no hace lo que dice. Mientras David es como nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es todo, hermanos. ¿Pueden un fuerte aplauso, hermanos? Gracias, pastor.